Agárrense bien, porque hoy vamos a hablar de algo que Emiliano Aguilar decidió contar él mismo, en sus propias palabras, sobre por qué no terminó entrando a la casa de los famosos. Y no se trata solamente de un reality show. Detrás de esta historia hay marihuana, hay un medicamento, hay una versión de la producción que no coincide del todo con la suya, y hay algo más. Algo que conecta directamente con todo lo que este mismo Emiliano ha vivido en los últimos años dentro de su propia familia. Al final de este video les voy a mostrar esa conexión, la que casi nadie ha señalado todavía. Quédense hasta el final, porque ahí está lo más fuerte de todo. Antes de entrarle, quiero decirles algo que sale del corazón. A mí me encanta traerles estas historias completas, sin quedarme con nada, porque sé que muchas de ustedes llevan meses siguiendo cada movimiento de esta familia junto conmigo. Si quieren que sigamos así, contándoles todo con calma, y sin adornar lo que no está confirmado, denle a suscribirse ahora mismo, porque en este video hay varias capas que vale la pena escuchar completas. Vámonos con todo. Durante meses, el nombre de Emiliano Aguilar sonó con fuerza como uno de los posibles habitantes de la Casa de los Famosos en su edición 2026. Su historia, su apellido, su forma de expresarse sin filtro, lo convertían en un candidato ideal para generar contenido dentro de un reality de convivencia. Sin embargo, cuando se confirmó la lista final de participantes, su nombre no apareció. Semanas después, Emiliano decidió romper el silencio en un video publicado en sus propias redes sociales, dando su versión de lo que habría pasado. Sí, sí va a estar en Casa de los Famosos. Sí, sí va a estar en la Casa de los Famosos, en la que están viendo ahorita esta madre. Sí, sí va a estar en Casa de los Famosos, pero no me dejaron entrar porque no podía fumar marihuana y otra cosa, pero porque no podía fumar marihuana y la otra cosa era por un medicamento que me tomaba. Pero no me dejan fumar mota. Y ahorita me estoy enterando de que están fumando mota todos estos güeyes en la Casa de los Famosos. Oye, ¿qué pedo? Pero yo soy el marihuano y yo soy el pinche ondeado. Guárdense este detalle del medicamento, porque más adelante vamos a volver sobre él, cuando conectemos esta historia con algo mucho más grande de su vida. Conviene detenerse un momento en el contexto de la Casa de los Famosos como formato de televisión, porque ayuda a entender por qué este tipo de condiciones sobre sustancias generan tanto debate. Se trata de un programa de convivencia 24 horas, con cámaras encendidas todo el tiempo, donde la producción tiene que cuidar tanto la seguridad de los participantes como los protocolos legales de transmisión en vivo. Cualquier tema relacionado con sustancias dentro de ese formato se vuelve automáticamente delicado, porque lo que pase dentro de la casa se transmite prácticamente sin filtro a millones de espectadores, incluyendo audiencias familiares que sintonizan el programa a distintas horas del día. En el video que circuló, Emiliano se mostró frustrado, casi indignado, al comparar su situación con la de otros participantes que sí habrían estado consumiendo marihuana dentro de la casa. Ahorita me estoy enterando de que están fumando mota todos estos güeyes en la Casa de los Famosos. Oye, ¿qué pedo?, dijo, dejando ver su molestia frente a lo que percibe como una doble vara de medir. Aquí es importante detenerse un momento, porque hay que ser honesta sobre el contexto de esa comparación. Poco antes de las declaraciones de Emiliano, había circulado la versión de que otro participante, Aldo Rendón, estaría consumiendo esa misma sustancia dentro del programa. Esa comparación fue, según parece, el detonante directo de que Emiliano decidiera hablar públicamente de su propia situación, preguntándose por qué a él se le habría negado desde el principio algo que, supuestamente, otros sí estarían haciendo dentro del mismo reality. Vale la pena mencionar que ninguna de estas versiones sobre el consumo dentro de la casa ha sido confirmada oficialmente por la producción del programa, así que también aquí conviene tomar esta comparación con la misma cautela que el resto de la historia. Puede ser que exista una diferencia real de trato entre distintos participantes, o puede ser que se trate de un rumor sin fundamento que Emiliano decidió usar como argumento para justificar su propia frustración frente a su salida del proyecto. Ahora, del otro lado de esta historia está la versión de la producción. Y aquí es donde las dos narrativas dejan de coincidir del todo. Rosa María Noguerón, encargada del casting del programa, confirmó públicamente que sí hubo conversaciones con Emiliano para su posible participación, pero explicó que su entrada finalmente no se concretó por circunstancias que, según sus palabras, estaban fuera de las manos de la producción. Incluso dejó abierta la puerta a que en el futuro pudiera formar parte del reality en alguna edición posterior. Fíjense en el matiz que hay entre ambas versiones.
Emiliano habla de condiciones específicas relacionadas con sustancias y medicamentos como la razón concreta de su salida. La producción, en cambio, habla de circunstancias generales, sin entrar en detalles específicos sobre marihuana, ni sobre ningún medicamento en particular. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada con documentos ni con declaraciones adicionales que aclaren exactamente en qué punto se rompió la negociación. Así que lo más honesto es presentarles ambas tal como están, sin decidir por ustedes cuál es la que más se acerca a la verdad completa. Este tipo de discrepancia entre la versión de un participante y la versión oficial de una producción televisiva no es exclusiva de este caso. Es bastante común, de hecho, en la industria del entretenimiento, que existan negociaciones privadas que después se cuentan de forma distinta según quien las relate, cada parte destacando los elementos que más le convienen a su propia narrativa. Eso no significa automáticamente que alguna de las dos esté mintiendo. Puede tratarse, simplemente, de dos personas describiendo el mismo proceso desde ángulos completamente distintos, cada una recordando y priorizando los detalles que más le impactaron a nivel personal. Vamos a poner esto en perspectiva con lo que ya sabemos de la historia de Emiliano, porque no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a temas de consumo de sustancias. En 2017, tras su arresto en la frontera por un caso de tráfico de personas, fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y a 6 meses de rehabilitación por adicciones, como parte de su condena judicial. Ese episodio marcó, según él mismo ha contado en entrevistas posteriores, uno de los momentos más difíciles de su vida, y también uno de los más determinantes en su relación con su padre. Lo interesante de poner estas dos historias una junto a la otra, la del rechazo a la casa de los famosos por no poder consumir marihuana, y la de la rehabilitación forzada de hace años, es que muestran a un Emiliano que, en distintos momentos de su vida, ha tenido que negociar públicamente los términos de su propio consumo de sustancias, frente a instituciones que tienen poder de decisión sobre su participación en algo, ya sea un proceso judicial o un reality show. En 2017, fue un juez quien decidió que debía pasar 6 meses en rehabilitación. En 2026, según su propia versión, fue una producción televisiva la que decidió que no podía fumar marihuana dentro de una casa de convivencia. Son contextos completamente distintos, con implicaciones legales muy diferentes entre sí, pero ambos comparten algo en común. Emiliano, una vez más, quedando bajo la lupa por un tema relacionado con sustancias. Piensen en lo que representa, para cualquier persona pública, cargar con este tipo de asociación repetida a lo largo de casi una década. No es solamente un episodio aislado que la gente recuerda de vez en cuando. Es un tema que cada cierto tiempo vuelve a aparecer en la conversación sobre él, adoptando formas distintas según el contexto. Primero como parte de una condena judicial, después como parte de un proceso de reconstrucción personal, y ahora como parte de una negociación fallida con un programa de televisión. Cada nueva aparición de este tema refuerza, para bien o para mal, la idea de que las sustancias son un componente recurrente en la narrativa pública de Emiliano, más allá de si su relación actual con ellas representa o no un problema real en su vida diaria. Aquí quiero ser muy clara con ustedes sobre algo importante. No estoy diciendo que el consumo de marihuana en 2026, dentro de un contexto de entretenimiento donde según él mismo otros participantes también la consumían, sea comparable en gravedad con el proceso judicial de 2017. Son situaciones completamente distintas, con pesos completamente distintos. Lo que estoy señalando es el patrón narrativo. Emiliano sigue siendo, año tras año, la figura de esta familia cuya relación con ciertas sustancias termina convirtiéndose en tema de conversación pública, más allá de su trabajo musical. Precisamente sobre eso, hay una discusión que ha surgido entre distintos sectores de sus propios seguidores. Muchos fans mencionan que Emiliano se hubiera convertido en uno de los habitantes más polémicos de toda la temporada, imaginando el tipo de contenido que habría generado alguien, con su personalidad tan directa, dentro de una convivencia de 24 horas frente a cámaras, con nominaciones, presiones y conflictos constantes. Pero hay otro grupo que plantea una pregunta más incómoda. ¿Por qué Emiliano aparece cada vez más en titulares por sus conflictos que por su propia música, siendo que se ha estado esforzando, como hemos documentado en videos anteriores de este canal, por construir un camino artístico propio entre el género urbano y el regional tradicional? Para algunos usuarios, su nombre actualmente genera más conversación por sus enfrentamientos, declaraciones y polémicas que por sus propias canciones, y hay quienes incluso llegan a asegurar que esto podría perjudicar su carrera a largo plazo.
Porque una cosa es ser una figura controversial que genera interés genuino, y otra muy distinta es que la polémica termine, poco a poco, comiéndose por completo al artista que hay detrás. Esta preocupación no es exclusiva de sus seguidores más críticos. Dentro de la industria musical, es un fenómeno bastante estudiado. Artistas que, en algún punto de su carrera, terminan siendo mucho más conocidos por sus controversias personales que por su trabajo creativo, al punto de que su música pasa a un segundo plano frente a cada nueva polémica que protagonizan. Revertir esa percepción, una vez que se instala en el público, suele requerir años de trabajo consistente y de decisiones muy cuidadosas sobre qué tanto exponerse en temas ajenos a la música. Está por verse si Emiliano logra ese equilibrio, o si sigue, como hasta ahora, alternando entre lanzamientos musicales genuinamente bien recibidos y episodios como este que vuelven a poner el foco en cualquier cosa menos en sus canciones. Ahora quiero llevarlos a otro ángulo de esta misma historia, uno que conecta con la relación de Emiliano con su padre, algo que también hemos documentado antes en este canal. Recordemos que, según el propio testimonio de Emiliano en una entrevista reciente, los 3 años que pasó en un centro de rehabilitación tras su condena de 2017 habrían sido, según sus propias palabras, en contra de su voluntad, y que la decisión de mantenerlo ahí tanto tiempo habría tenido, al menos en parte, la presión de su propio padre detrás. Piensen en el contraste que existe entre esos dos momentos de su vida. Por un lado, un Emiliano de hace años, obligado, según su propio relato, a permanecer en rehabilitación por adicciones durante 3 años completos, sin mucho margen de decisión sobre su propio proceso. Por otro lado, un Emiliano de este año, condicionando abiertamente su participación en un reality show a poder consumir marihuana libremente, reclamando con indignación cuando esa condición no le fue aceptada. Es la misma persona, atravesando 2 capítulos completamente distintos de su relación con las sustancias, uno marcado por la imposición ajena y otro marcado por la exigencia propia, con casi una década de distancia entre ambos episodios. No podemos decir con certeza qué tanto peso tiene esa historia previa en la decisión actual de exigir poder fumar marihuana dentro de un reality. Eso sería especular más de lo que los datos nos permiten. Pero sí podemos observar el contraste, dejarlo sobre la mesa, y permitir que cada quien saque sus propias conclusiones sobre qué tanto ha cambiado, o qué tanto sigue igual, la relación de Emiliano con este tipo de temas a lo largo de los años. Vale la pena señalar también que este tipo de contraste generacional dentro de una misma persona, entre el joven que en su momento aceptó, aunque fuera de forma forzada según su propio relato, someterse a un proceso de rehabilitación completo, y el adulto que hoy exige abiertamente condiciones sobre su consumo, no necesariamente representa una contradicción negativa. Podría leerse también como el resultado natural de haber cumplido ya con las exigencias legales que en su momento se le impusieron, y de sentir, años después, que tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo sin que eso implique volver a las circunstancias de aquel episodio judicial. Ambas lecturas son posibles, y ninguna de las dos está confirmada como la explicación real detrás de su cambio de postura. Quiero pausar un momento para recordarles que hay algo más grande conectando toda esta historia, algo que les voy a revelar completo antes de cerrar este video. Sigamos avanzando, porque todavía falta una pieza importante. Vamos a hablar ahora del medicamento que Emiliano mencionó en su video, porque es un dato que muchas cuentas de chisme han dejado pasar sin profundizar. Él no especificó públicamente de qué medicamento se trata, ni para qué condición lo utiliza. Simplemente mencionó que existía, y que la producción tampoco se lo habría permitido tomar dentro del encierro. Esa falta de detalle deja un vacío importante en su versión, porque sin saber exactamente qué tipo de medicamento es, resulta imposible evaluar qué tan razonable habría sido la postura de la producción al respecto. Podría tratarse de un medicamento controlado con implicaciones legales para un programa de televisión que necesita cuidar los protocolos dentro de su producción, o podría tratarse de algo mucho más sencillo que, en teoría, no debería representar ningún conflicto real. Este tipo de vacíos en la información son comunes cuando una sola de las partes decide hablar públicamente, sin que la otra entre en el mismo nivel de detalle. La producción, por su parte, tampoco ha explicado con precisión cuáles fueron esas circunstancias fuera de sus manos que menciona Rosa María Noguerón, dejando la historia con más preguntas que respuestas de ambos lados, algo que probablemente seguirá alimentando la conversación en redes durante las próximas semanas, sobre todo si algún día Emiliano decide dar más detalles concretos sobre el medicamento en cuestión.
Si de verdad quieren que sigamos destapando este tipo de historias con toda la calma y el detalle que se merecen, sin quedarnos en la superficie de lo que cualquier otro canal les cuenta en 2 minutos, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse y activen la campana, porque lo que viene en la segunda mitad de este video conecta todo de una manera que vale la pena escuchar completa. Vamos a repasar la cronología completa para que no se les escape ningún detalle. Durante meses, el nombre de Emiliano circuló como posible habitante de la Casa de los Famosos 2026. Se confirmó la lista final y su nombre no apareció. Semanas después, publicó un video explicando que su entrada estaba avanzada, pero se frenó por no poder consumir marihuana ni tomar un medicamento no especificado. La producción confirmó que hubo conversaciones, pero atribuyó la salida a circunstancias fuera de su control, dejando abierta la puerta a una futura participación. Y de fondo, toda esta historia se conecta con un patrón que viene desde 2017, cuando Emiliano enfrentó una condena judicial que incluyó rehabilitación obligatoria, un episodio que él mismo ha descrito recientemente como forzado en contra de su voluntad. Ahora sí, aquí está la pieza que les prometí desde el principio del video, la que conecta todo esto de una forma que pocas cuentas han sabido explicar completa. Fíjense en la evolución del discurso público de Emiliano frente al tema de las sustancias a lo largo de los años. En 2017 y en los años posteriores, su narrativa pública giraba en torno a la superación, a dejar atrás los excesos, a reconstruir su imagen frente a su familia y frente al público. Se quitó los tatuajes faciales, volvió a trabajar en el equipo de su padre, adoptó un discurso de segunda oportunidad. Hoy, en 2026, su narrativa pública es distinta. Ya no habla de dejar sustancias atrás, sino de exigir el derecho a consumirlas abiertamente como condición para participar en un proyecto televisivo, sin ningún tono de disculpa ni de duda sobre esa exigencia. Ese cambio de tono, de la narrativa de «estoy superando esto», a la narrativa de «esto es parte de mi vida y lo exijo abiertamente», es, para mí, el dato más revelador de toda esta historia. No nos dice si tiene razón o no la tiene frente a la producción del reality. No nos dice tampoco si su consumo actual representa un problema o simplemente una decisión personal que cualquier adulto tiene derecho a tomar sobre su propio cuerpo. Lo que sí nos muestra es que Emiliano ha dejado de esconder o suavizar este aspecto de su vida frente al público, y que ahora lo asume, lo declara y hasta lo defiende abiertamente cuando siente que se le trata de forma desigual frente a otros. Así que resumamos todo lo que vimos hoy. Emiliano Aguilar, contando su propia versión de por qué no entró a la Casa de los Famosos, condicionada según él al consumo de marihuana y a un medicamento sin especificar. La producción confirmando negociaciones previas pero sin entrar en los mismos detalles. El contraste con su historial judicial de 2017 y la rehabilitación que él mismo ha descrito como forzada. Y, para cerrar, la evolución de su propio discurso público frente a las sustancias, pasando de la narrativa de superación a la narrativa de exigencia abierta. Ya ustedes, con toda esta información sobre la mesa, saquen sus propias conclusiones sobre esta historia, sin que yo les diga de qué lado ponerse. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Emiliano tenía razón en exigir esas condiciones? ¿O piensan que la producción hizo bien en no cederle ese tipo de permisos dentro de un programa tan expuesto? Cuéntenme todo en los comentarios, que como siempre las leo con calma, una por una. No se vayan sin darle like a este video y sin suscribirse si todavía no lo han hecho, porque cada semana seguimos armando el mapa completo de esta familia, capítulo por capítulo, sin dejar ningún detalle fuera. Nos vemos en la próxima actualización, familia.